Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén mirando. Mi nombre es Ramiro Pizán y hoy tengo el honor de conversar con Luciano Cáceres. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir hoy. No, por favor. En particular, quería comenzar hablando con vos hoy sobre cómo fue tu formación como actor. Esta entrevista en particular tiene el objetivo de conversar sobre lo que es el Día Nacional del Actor y la Actriz en Argentina. Así que te convocamos hoy para conversar sobre eso y en particular queremos comenzar con una proyección de una película que es de los años 60/70, que es Don Segundo Sombra de Manuel Antín. Y en particular elegimos un fragmento de una película para conversar sobre Alejandra Boero, que fue tu maestra allá por los inicios de tu carrera como actor. Así que primero queremos ver la escena con vos y después vamos a conversar un poco sobre cómo fue tu formación. Así que dale, comencemos. Buenas, doña. Ahí se lo dejo a medio hacer, por si le gusta. El otro pajuerano ha sido. Ajá. Que Dios te bendiga, hijo. Dentro de 3 días, con licencia en la Virgen, vendré a verte. Te podés enderezar si es tu gusto. Estás vendado por alguien que sabe y no tenés peligro ninguno. El hueso está sacado. Dentro de unos días habrá pasado. Que Dios te ayude. ¿Quién fue Alejandra para vos en tu formación? Y fue un montón de cosas, no solo una maestra de teatro, sino alguien que me dio un lugar enorme. Te voy a contar algo anterior, o sea, primero desde muy chico yo quería ser actor y quería estudiar, quería formarme y arranqué primero en un curso que se daba gratuito en el sindicato de farmacéuticos. Ahí va. Y un día nos reúne a todos los alumnos la maestra y nos dice: esto es gratuito para ustedes, pero a mí me tenían que pagar, no me pagaron, así que se termina el curso. Después se aclaró, porque la gente de farmacia, porque lo dije en una nota y eso, se comunicó conmigo, mirá que le pagamos, no digas más eso. Bueno, le pagaron. Pero mi viejo, que era actor, que era director y había tenido un teatro independiente, que es el lugar donde yo fui concebido, el Teatro de la Calle Rincón, la conocía tanto a Alejandra Boero como a Pedro Oschini. Y Alejandra ya tenía su escuela, que era la Escuela de Estudio Dramático de Alejandra Boero, antes de que exista Andamio. Y entonces mi viejo le comentó y me dijo: tráemelo, que le voy a tomar una entrevista. Y yo con 10 años, o 9, me tomó una entrevista a Alejandra. Y para mí Alejandra, me hablaban de Alejandra, para mí era el nombre de una persona joven. Y cuando lo vi era una señora ya grande en ese momento, y me tomó una entrevista, los dos solitos. Me dijo, le dijo a mi viejo Ernesto, mi papá se llamaba Genaro, pero artísticamente se llamaba Ernesto, y le dijo: andate que yo voy a hablar con él y vemos. Y me acuerdo, como si fuera hoy, en una de las aulas de lo que es el estudio arriba de Andamio, en el primer piso, que me dijo: bueno, ¿vos por qué querés ser actor? Bueno, yo quiero ser actor porque puedo ser un rey, un mendigo, un héroe. Bueno, enumeré varias cosas y me dijo: ¿y cuando te bajás del escenario? No, cuando me bajo del escenario soy Luciano. Y hablamos un par de cosas más y eso, y me becó, cosa que mis viejos nunca hubiesen podido pagar, porque era una escuela, además de prestigiosa, cara para la media. Y ahí empecé, y si bien no fue mi maestra, porque ella era la maestra de todos, digo, cada curso tenía sus maestros. Arranqué primero con Silvina Katz, después con Rita Armani, que ya no está, Eduardo Riva, Lucero Aguilar, un montón de hermosos maestros. Ella siempre coordinaba o venía para las muestras, y yo, siendo muy pibe, crecí ahí adentro.
y entonces no solo era hablar de teatro, sino también era como una abuela que yo no tenía. Entonces me preguntaba por mis novias, por cómo me iba en el colegio, cómo estaban mis viejos. Y después yo tuve la suerte de ser de esos pocos elegidos que cuando decidieron comprar ese espacio que había abajo y se volvió Andamio 90, de convocarnos, y desde los 13 años trabajar en la boletería, ser acomodador y estar en todos los montajes afuera y en muchas de las obras que se empezaron a hacer ahí adentro. Y después era una persona muy dura, pero te quería. Sí, yo recuerdo después de 7 años de estudiar en la escuela, justo el docente a cargo, que era Eduardo Riva, había tenido un problema de salud, entonces ella se hizo cargo con su hijo de nuestra muestra Té y Simpatía, un clásico hermoso, y tocó dirigir, y me tocó trabajar mucho con ella y con Alejandro, y me acuerdo, aparte yo salía del colegio y ya me iba para Andamio, o sea, mi vida era eso, estaba todos los días, y además como siempre hay pocos hombres, no solo estaba en mi curso, sino que estaba en otros cursos, siempre necesitaban otro varón y yo decía, acá estoy, acá estoy, más que las obras que se hacían en el teatro, también de formación. Y me dijo algo así, como, ¿cuánto hace que estás en la escuela? Y le digo, 7 años ya, Alejandra. Es increíble, en 7 años no hayas aprendido nada. ¡Pum! Te daba un golpazo. Pero después por el otro lado te llegaba el mimo, que bien que está laburando Lucianito, porque para Andamio y toda la escuela yo era Lucianito, porque ya existía otro Luciano importante, más grande, que era docente también ahí, que era Luciano Soardi, que es un gran actor y director. Y después fue ejemplo de un montón de cosas, de autoridad, de tenacidad, de capacidad, de talento. Yo creo que en la escuela no solo valoro la enseñanza de los géneros teatrales, que poco se ve ahora, y es un gran atajo para la formación, saber, poder enmarcar de qué se trata esto desde el género, porque no se actúan todos los géneros iguales, sino también como hombre de teatro. Ahí te enseñaban a barrer, a clavar, hacíamos las escenografías, cuando compraron el lugar tirábamos paredes abajo, laburábamos de albañil, teníamos como todo el oficio de la formación del actor y de lo que tiene que ver con un actor independiente y la autogestión y eso. Y después mucho material de lectura, mucho para ver, compartir, debatir y mucha actividad ahí adentro, ¿no? Claro, fue como una escuela de vida. Fue como, sin duda. Más en esa etapa, eso. No, y después también hay algo ahí que ya te queda para siempre, que es una rigurosidad, una responsabilidad. Hay algo ahí medio religioso con respecto al teatro, ¿viste? Okay. No era una secta, pero lo que te quiero decir, digo, hay algo ahí de una vocación muy fuerte que había que defenderla con acciones. Claro. Más adelante quiero retomar después esta cuestión de lo espiritual o que incide mucho en el teatro muchas veces, ¿no? Como todo lo que rodea el arte. Quiero volver a conversar sobre algo especial, que es tus inicios como actor en la televisión en particular. ¿Cómo fue iniciarte en... Por ejemplo, tengo acá anotaciones sobre El Sober Mi Vida o Son Amores. Como bueno, muchas cosas, pero primero, de alguna manera, también lo que tenía la formación de Alejandra, que contesta esta pregunta, era que todo lo que tenía que ver con la televisión en ese momento, lo comercial, la publicidad, el teatro comercial y todo eso, era mala palabra. Yo estaba acompañado de un montón de actores que vivían de otra cosa. Era un teatro más político, más social, un teatro de ideas. Entonces todo eso estaba mal visto. Yo salí, obviamente me peleé, me enojé, armé mi propio teatro a los 19 años, que fue Quintino Espacio Cultural, una casa que tiramos las paredes y armamos un teatro entre varios, y yo vivía en la cabina de luces, 6 años vivía en la cabina de luces, una cabina que tenía que subir así, y en paralelo 1000 laburos para sostenerme. Y en el momento en que tomé la decisión de salir a buscar laburo, yo laburaba de cartero a la mañana y en un kiosco de la mamá de un amigo a la tarde, y después me iba al teatro a laburar, pero en el kiosco tenía una tele ahí todo el tiempo.
yo soy largo, ¿viste? Como Sí. una ventanita, tenía un mostradorcito de costado, pero casi siempre atendías por la ventanita y me pedían algo y se me caían los fis, los llaveros, los cosas. Estaba ahí una tele todo el tiempo y en un momento estaba ahí y dije, yo puedo estar ahí, estoy formado y todo. Y ahí fue que tomé la decisión de abandonar todos los laburos alternativos y enfocarme en conseguir laburo. Fueron 3 meses, no es tanto. Yo ya hacía muchas obras independientes, digo, ya laburaba de actor, pero no vivía del oficio. Y ahí fue que empecé a probarme en los castings, primero con mucha resistencia, porque bueno, tenía ese mandato, y en esos 3 meses me salió una audición para una obra que dirigía Norma Leandro, que después la terminó dirigiendo Alejandro Masi. Estamos Rompiendo Códigos con Arturo Puig, Margar Alonso, Jorge Petraglia, José Luis Alfonso, Guillermo Feni, que era su primer laburo, Oki Ferriño, Gabriela Toscano, bueno, un elencazo, gente muy capa. Pero la audición, éramos 400 para este rol, que lo único que sabía que era el amante griego de Arturo Puig, y yo tenía para viajar, imagínate, 3 meses sin laburar, y entonces me armé algo, tuve unas frases en griego, y me armé como una performance, me llevé un grabador, porque antes los grabadores eran así de grandes, un grabador, y no tenía para las pilas, para las 12 pilas, que eran las pilas grandes, entonces no tenía para comprar, entonces me llevé el grabador, un alargue de 30 metros, y caí en el Maipo, y estaba en la platea Norma Leandro, Elena Tritec, la gran directora, que después tuve la suerte de laburar con ella, y Elio Marchi, que era uno de los responsables del Maipo, y pedí dónde enchufar y mandé eso y terminé quedando. Y a partir de esa obra, como era en el ámbito comercial, me empezaron a convocar para otras cosas y eso fue como un poco mi primera vidriera en lo comercial, y de ahí empezaron a aparecer casting de tele y eso. Y también tuve la suerte que Alejandra Boero fue, y después de 2 años que yo no la veía, me citó y me dijo, estoy muy orgullosa que actores que se formaron conmigo empiecen a ocupar este espacio. O sea que me alivianó, porque yo dije, me va a cagar a pedos, estoy haciendo teatro comercial, no sé qué. Y la verdad que se cerró un círculo hermoso, y después al día de hoy tengo vínculo también con el hijo, con Alejandro Samek, que está a cargo de la escuela todavía, y es hermoso, a mí me dieron una posibilidad enorme. Y con respecto a la búsqueda del trabajo, por ahí es otro ítem que tiene que ver con cómo lo haces, ¿viste? A mí siempre que me preguntan cómo se arranca con esto, y yo siempre hablo de 3 patas fundamentales. Por uno, la formación, porque es un atajo, porque te da capacidad, porque te da conocimiento. Es un atajo porque esto que para vos es novedad, es tu deseo, es tu interés, se viene pensando hace miles de años. Entonces está bueno estudiar todo lo que pasó antes que vos, y luego vos aportarás tu punto de vista, ¿no? Después el hacer, porque lo que te dan 5 minutos de escenario no te lo dan 10 años de estudio, porque cuando vos estás en una escuela, que eso sentía a la hora de buscar laburo. A mí mi maestra, mi maestro me cuidaban o me hacían trabajar con tal compañero para que me desinhiba, o con otro para hacerlo desinhibir al otro, o por ahí la etapa del laburo era lograr que vos labures más con el cuerpo. Pensá que cuando sos adolescente estás ahí conociendo tu cuerpo y tu vida y todo. Entonces ponerte a hacer, está la prueba y el error, 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 y algún acierto, pero se aprende de eso. Y después lo que pienso como tercer pata y fundamental es descubrir cuál es tu esencia, tu particularidad, tu personalidad, para poder mostrarla y que te elijan a vos y no a otro. Tu manera de hacer las cosas, o sea, entender eso, porque cuando yo empecé a buscar laburo dije, bueno, ¿cuáles son mis referentes ahora? Y eran los pibes que estaban laburando de mi edad, un poco más grandes, y no era ninguno de ellos. Entonces no quedaba, ¿viste? No entraba en ningún coso porque no tenía que ver conmigo. Cuando uno concentra con su esencia, con su sensibilidad propia, con su manera de hablar, con tu físico, con mis ojos, esta cara particular que tengo, como todos tenemos una cara particular,
con tu expresividad, más allá de la formación y todo lo que puedas ir poniendo después, conoces tu instrumento y sabes qué vas a comunicar. Y en particular con esos dos laburos, tuve la suerte de entrar a Polka con una gran directora de casting de muchas películas que se llama Noemí Granata, que empezó a hacer un taller para la gente de Polka, para un director, Jorge Nisco, un gran director de televisión que tuvo la suerte de trabajar muchas veces, y Silvina Fresquez, que era productora y ahora es una de las autoras más importantes de la tele. Y entonces convocó a algunos actores como para que ellos también puedan entrenar en esto de tomar casting, y ahí automáticamente después Silvina me convocó para hacer los castings de los personajes que se necesitaban para las novelas que hacía Polka, y era una especie de asistente y al mismo tiempo los tomaba y después era partener, y de a poquito me empezaron a dar algunos bolos. Bolos es cuando te llaman para hacer algo chiquito, algunos capítulos. Y El Sodero de mi vida en particular, que eran como 20 capítulos que tenía, a su vez también yo dirigía las escenas del chiquito de la historia, digamos. Dirigía su parte de actuación, porque era un menor que se terminó ganando ese año el Martín Fierro como actor infanto-juvenil. Matías del Pozo, me acuerdo. Lo que hacía era jugar, entretenerlo y que no piense que esto es un laburo. Y ahí, bueno, un laburo y otro, y te llamaban para 2, después para 4 capítulos, y fue pasando. Y bueno, más adelante llegaron ahí el primer contrato con un personaje de reparto, y que fue en Doble Venganza, una novela del 9. Después apareció Patito Feo, y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas. Bien, se fueron dando las cosas. Sí. Y a la hora de pensar tu trayectoria en la televisión, también quería ver una cuestión particular, que es ¿en qué momento vos elegiste ser director de teatro? O sea, ¿en qué momento dijiste, puedo empezar a dirigir? O sea, bueno, eso fue anterior a que labure en televisión. Okay. Si bien yo venía laburando desde los 11 años haciendo teatro independiente, pero siempre me tocaban papeles chicos, El chico del pueblo, el diariero, Soldado 22, Árbol 45. Entonces, como ya teníamos nuestro espacio, que era Quintino, con Sergio Zurraco, un gran actor y hermano de la vida, dijimos, bueno, yo te dirijo a vos y vos me dirigís a mí y somos protagonistas. Y así fue que hicimos 2 obras de Chekhov, ahí en el mismo Quintino, Pedido de mano y El oso, y funcionaron muy bien, y las críticas nos recontra acompañaron, y todo el mundo decía, che, hay un teatro en Boedo que están haciendo un Chekhov muy bueno, los pibes son geniales, recontra creativos. Pepe Uría, un gran escenógrafo y vestuarista, trabaja en la actualidad mucho, también se sumó a laburar en cooperativa y nos ayudó un montón, y se armó un elencazo y funcionó, y me gustó el rol. Y al año siguiente monté otra obra, y ahí de alguna manera descubrí que toda esta formación que tiene que ver con el teatro y con todas las áreas del teatro que pude mamar en Andamio y en el estudio de Alejandra Boero, era lo que más me interesaba. Si me preguntás a mí qué es lo que más me gusta, es dirigir. Me encanta pensar que desde unas líneas hay que construir un mundo. Y todas las áreas y la responsabilidad que uno tiene que asumir cuando se pone al frente de una obra. Yo lo comparo mucho con la dirigencia política, ¿no? Como esa falta de claridad que tienen los dirigentes, porque la responsabilidad de un director es construir un camino común para llegar a un objetivo común, que todas las áreas la puedan transitar con las responsabilidades que tiene cada uno, pero es un mismo camino para llegar a un objetivo común. Y lo que pasa con la política es que primero es un camino para beneficio propio, el que entra en el camino, joya, el que no entra, que se caiga, ¿no? Sí. Tiene ese paralelismo, cierto. Y pasando ahora a conversar un poco sobre una cuestión particular, que es la relación del teatro y el actor con la formación de lo que es el espectro de posibilidades que un actor puede abordar dentro de sus papeles. Vi que hace poco compartiste un fragmento de Hugo Arana, donde hacía una comparación entre el cocinero y el actor. Siempre comparo al actor con el chef, ¿no? Con el cocinero. Digo, ¿cuál es el deber del cocinero? ¿Hacer que los comensales disfruten? No.
Porque ¿qué sabe el paladar de cada comensal? Yo creo que el deber del cocinero es darle placer a su paladar, ampliar su paladar. Si él amplía los matices de su paladar, tiene más posibilidades de ampliar matices de espectadores. Yo creo que ese es el deber. Hay un lugar crítico, un espectador propio, que uno tiene que darle placer. Primero creo que el deber es darnos placer. Un gran maestro, un gran actor y un buen tipo. Yo no tuve la suerte de trabajar con él, pero sí de cruzarlo varias veces y de verlo trabajar mucho. Claro que coincido, por eso lo compartí en su momento. Y un tipo muy sabio, como lo puede transmitir. Ojalá tuviese esa capacidad. Pero sí, de alguna manera creo que esa es nuestra responsabilidad. Esto que decía Hugo, no sé cuánto hace de esto, pero sigue pasando. Y de alguna manera todo siempre se intenta como enmarcar, encuadrar, nivelar y siempre para abajo. Intentar que el público entienda, darle las obras predigeridas. El teatro que yo decido hacer, más allá de todo el teatro comercial que hago en paralelo a mi laburo más artístico y creativo, pero el teatro que yo decido dirigir, que yo decido contar, siempre piensa en un espectador activo que tiene sentimientos propios, cabeza, ideas y vivencias, y que no lo subestimo. O sea, intento no hacer un teatro predigerido, todo resuelto, para provocar en el espectador reflexión, emoción, que no sea solo entretenimiento el teatro. La función del teatro como entretenimiento me parece válida y hay muchos géneros que funcionan y cumplen con esa cuota, pero si uno puede dar un poco más, se amplía el paladar, como dice él. Y en paralelo a que a veces no entienden quién soy, que muchas veces piensan que el director es otro, porque desde muy joven dirijo actores muy grandes, o no entienden qué hago haciendo una película independiente gratis en el conurbano, o una obra para 40 personas y en paralelo estoy en una sala comercial de la calle Corrientes. A mí me sirve esa posibilidad que tiene este macro que me rodea para acercar público a otro tipo de experiencias, ¿no? Digo, te pongo ejemplo sencillo. Yo estaba haciendo Graduados, uno de los éxitos más grandes de la tele de los últimos años, y en paralelo hacía Macbeth en San Martín, no haciendo de Macbeth, sino que hacía de Macduff. Se aparecía como a la hora de espectáculo y la gente iba a ver a Luciano Cáceres, el de la tele, el de Graduados, y conocía el San Martín, conocía Shakespeare, conocía Macbeth. Esa posibilidad que tiene por ahí la masividad de poder mostrarle otras propuestas. No me hago cargo de decir, yo logro también ampliar el paladar porque este es un ser enorme, ¿no, Hugo Arana? Pero sí hago mi pequeña parte. Y eso pasa también con la gira que estoy haciendo de Muerde en particular, que es una obra de otro tipo de intensidad, que se vuelve más una experiencia teatral o subacuática. Muchas veces van a ver al tipo de la tele y dicen, ¿qué es esto? Y no es Graduados. No por sacarle valor a Graduados, que fue una comedia hermosa, sino que me ven de otra manera y lo agradecen. Y muchas veces eso también despierta vocación. Yo recibo constantemente gente que me dice, loco, te vi, me dieron ganas de hacer lo mismo que estás haciendo vos. Quiero formarme, con quién estudiaste, qué hiciste, cómo arrancaste. Me gusta, y de alguna manera esa es también nuestra responsabilidad, ¿no? De eso en particular quería comenzar con vos y quiero que hablemos de una de las tarjetas que vos quieras elegir de las que están en la mesa. La que quieras, da la vuelta. Con Leonor Manso. Leonor Manso. Y bueno, primero mi admiración total por Leonor como persona y como actriz y como directora. Sí. Una de las
actrices más importantes de toda nuestra historia, trabajó con los directores más importantes de nuestro país, de teatro, de cine, millones de éxitos en televisión, transitó todos los géneros. Y después alguien que, siendo una persona mayor, tiene una mente joven. Y es muy generosa y es una compañera de vida muy, muy importante. Yo estaba dirigiendo 2 espectáculos en el Teatro Anfitrión. Ella fue, los vio, me vio en otras obras como actor y un día me llama por teléfono, quiero que leas algo. Bueno, nos juntamos, no, pasá a buscar en portería de mi edificio tal obra, y eso fue 448 Psicosis de Sarah Kane. La busco, la leo, la llamo, ¿querés que nos juntemos? Me dijo, no, yo te voy a llamar. Pasaron 6 meses y ahí me citó en el bar La Paz, que ahora es como un lugar de sushi, pero es un bar histórico de la calle Corrientes. Y me dijo, quiero hacer esto y quiero que me dirijas. Y bueno, fue el primer viaje, que imagínate el primer ensayo con Leonor. ¿Qué le voy a decir a Leonor Manso que tiene que actuar? Pero este ser tan generoso, talentoso y enorme, a los 10 minutos estaba totalmente entregada a mi dirección, asumiendo su rol de actriz y con un proceso muy hermoso, muy intenso, una obra muy, muy intensa en donde tuvimos ensayos que duraron 10 minutos y descubrir una frase, abrazarnos, emocionarnos e irnos a nuestras casas y estar por ahí 3-4 horas trabajando y no encontrar lo que queríamos. Pero aprendí mucho del oficio y viajamos mucho y tuve la suerte de dirigirla en 4 horas. Y ahora estamos ahí planeando algo para el año que viene que ojalá se dé. Todo, para mí Leonor es todo. Ejemplo en todos los sentidos, como persona, como actriz, como directora, como ser de la cultura, defensora, y además es alguien que va a ver todo, porque de alguna manera yo también voy a ver lo más posible. No hay semana que yo no vea un espectáculo, que sea un lunes a las 11 de la noche. Yo tengo un huequito entre mi laburo y mis responsabilidades como padre. Mucho me acompaña Amelia, mi hija, también, a ver cosas rarísimas y se queda así, pero tiene también un paladar muy ampliado por la edad que tiene. Y tiene que ver con eso, ¿viste? Leonor va a ver todo, te la podés encontrar en cualquier lugar y ahí está, viendo qué está pasando y después curiosa. Che, están haciendo esta obra en tal lado, mirá, no sé qué. Está siempre atenta a todo. Genial. Deja mucho tela para cortar. No, y después la experiencia, ¿viste? Hay algo ahí en el proceso de 448 Psicosis. Tuve un periodo en que me suspendía los ensayos, no me siento muy bien, no voy a ir, tengo una cosa, no sé qué. Y ensayábamos un ratito, me tengo que ir, no sé qué. Y un momento, me acuerdo en la puerta del otro lado, que después fue el Kafka, un teatro que ya no existe más, que le abro la puerta y le digo, para, Leonor. Si vas a tener miedo, tengamos miedo los dos juntos, acá, adentro del teatro. Me abrazó así, dijo, si me pasa eso, estoy cagada con esta obra, porque era una obra muy oscura. Y muy luminosa al mismo tiempo, porque ser muy lúcido, Sarah Kane. Pero hablaba de un suicidio. Y ahí nos abrazamos y nos pusimos a laburar, y ahí fue, después todo corrió de una manera maravillosa. Mira. Y ahora, creo que fue como la formación en particular como actor, y quisiera pasar ahora a un segundo bloque que es para conversar un poco sobre tus papeles en particular. Bueno. Para conversar, ahora quisiera ver tu experiencia en una película de Gabriela David, sí, que es La mosca en la ceniza. Sí. Quería preguntarte en particular, dado que fue una obra cinematográfica que marcó en el año 2010 por distintos motivos, quería consultarte cómo construiste ese rol de particular. Si no me equivoco, era Oscar el sí, Oscar, sí. Oscar. Era el que traía a las pibas engañadas a laburar supuestamente en el servicio doméstico y después las encerraban en un lugar para laburar de prostitutas. La historia de Gabriela David estuvo basada en un hecho real de 2 pibas que se escaparon de un departamento ahí por la avenida Libertador. Mirá, hay muchas cosas y formas de encarar los laburos. Gabriela, que se la extraña un montón,
una gran persona y una gran directora. Hizo 2 películas únicamente y las 2 son muy buenas. Y después tenía la capacidad de poder contar sin mostrar. O sea, hay un laburo fuera de campo en La Mosca en la Ceniza que es maravilloso. Me dio esta posibilidad de laburar con ella y después nos hicimos amigos y compartimos bastante de la vida. Se fue muy joven y se la extraña mucho. Y hace poquito se fue el marido también, Quique. Y sigo en contacto con su hija. Muy raro porque ella me llamó y la primera imagen, que es cuando él está escupiendo sangre porque era cirrósico en un lavatorio de un baño público, ella se imaginaba a alguien con el pelo en la cara. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, los rulos, digamos, aparte mi pelo va para arriba, fue la primera vez que me hicieron planchar el pelo. Y fue muy loco porque arrancábamos el lunes, me mandó a un lugar a hacerme el pelo, me planchan el pelo el sábado y amanezco el domingo con el pelo planchado, pero así. Y entonces, ¿viste como cuando la Pantera Rosa se mete en la secadora? Sí, que todo como un... así, no, como un panadero. Y le digo, Gaby, mira cómo estoy, no sé qué. Y entonces me mandan ahí otra vez a la mina que me alisó y ahí quedó para abajo. Pero esa imagen, y después es muy lindo, algo que yo hacía y algunos directores acceden y otros no. Ella tenía muy en claro cómo quería contar la película, qué era lo que quería hacer. Y a mí me sirve mucho pedirle al director, por más que ella sea una mujer en este caso, que me lea. Okay. Porque hay algo en la intención, en la musiquita que me está proponiendo, es que a mí me aclara el camino. Okay. Porque en esa intención, por más que no esté actuando y demás, hay algo en la musiquita que a mí me cuenta sobre el rol. Y después la ambigüedad que tenía el rol, porque era bastante encantador, con lo fisura que era, pero la seducía a las pibas. Y después los grados de que siempre hay uno más arriba que te caga la vida. Y en este caso en la película eso se ve. Este tipo era una mierda, pero hay otros que eran peores. Y son las miserias que te tocan, y en paralelo hay algo ahí que también transita la película, que es importante, porque por ahí se habla de la prostitución, mucho por un lado de la necesidad y por el otro lado la violencia de todo lo que tiene que ver con la trata de las personas y eso. Pero después otra cosa muy potente, y se habla poco, que existe todo eso porque hay demanda y hay clientes. Claro. Y creo que eso es muy inteligente como está contado en la película. Una persona muy, muy gigante. Tengo anotado que Alfredo Alcón protagonizó una obra donde vos participaste, que si no me equivoco... Muerte de un viajante. Muerte de un viajante. Sí, acá está Alfredo, ¿no? Acá está Alfredo. Acá está Alfredo. Bueno, enorme. Tiene mucho que ver con Andamio también, porque cuando Andamio se abre, sí, se estrenó Andamio con el estreno de Final de Partida, en la obra de Beckett, sí, con Osvaldo Bonet, Margar Alonso, Horacio Roca y él. Y yo era acomodador y boletero del teatro. Fui boletero hasta los 16 porque en un momento normalizaron todos los papeles y como era menor, claro, no podía seguir siendo, entonces sí seguí laburando como acomodador por la propina. Y Alfredo tenía un ritual hermoso antes de la función, que siempre escribía un poema y lo recitaba para nosotros los acomodadores y sus compañeros sobre la realidad, sobre lo que él tenía ganas. Fue un exitazo la obra, yo la vi como 70 veces o más. Tipo muy enorme, muy cálido, muy genio, muy talentoso. Un único, un dotado, un bello total. A la temporada siguiente dijo, vamos a seguir con el ritual, un día lo hago yo, un día lo va a hacer Márgara, un día Osvaldo, un día Horacio y un día ustedes. Y nosotros, los acomodadores, todos adolescentes, pendejines, una vez por semana teníamos que escribir un poema y recitarlo delante de estos grosos. Muy generoso nos compartió ese ritual. Y después, mi segundo encuentro con él fue cuando empecé a laburar en tele. Mi primer bolo fue con él en Por el nombre de Dios.
Y a mí, como no me conocía nadie, me mandaron con los extras y en un momento dijeron, ¿dónde está Luciano Cáceres? Vino alguien de producción, porque Alfredo Halcón quiere pasar letra con él. Y era así, Alfredo. Importa quien sea el actor. Y cuando me vio me dice, sos vos, no sé qué. Y yo había quedado recién en el casting de Norma Leandro. Ajá. Norma te vio, me dijo, no sé qué maravilla que vamos a estar juntos. Yo no podía creer. Un hermoso total. Y después, bastantes años después, tuve la suerte de compartir Muerte de un viajante con él. Y ver toda su construcción, de un trabajo hermoso y brillante que hacía en esa obra, y ver cómo se preparaba antes de cada función, llegaba 3 horas antes, cosa que yo también hago, no sé si 3, pero 2 seguro, y ver su manera de abordar el rol, y después lo que era como compañero, y su humor, y su capacidad tan generosa. Fue hermoso. Y después cómo nos defendía y nos daba lugar. Él dijo, la familia es la protagonista, y yo estaba con el mismo tamaño de letra que él. Ahí en Calle Corrientes. Dijo esas cosas. Y después una anécdota graciosa que ya la conté otras veces. Tenía una sola escena a solas con él, que era un cruce en la noche, bueno, cuando él estaba ido y no sé qué, en un momento me agarra, me apoyaba los brazos acá, y obviamente con su voz emitía mucho, y el que emite y proyecta mucho también saliva mucho. Y él me apoyaba los brazos acá y me decía, hijo, y no sé qué. Yo te juro que no podía abrir los ojos, pero al mismo tiempo yo decía, es baba de halcón. Hermoso. Y cuando me fui de la obra, porque ya estaba planeado que me iba de entrada, fue el único de los compañeros de esa obra que me despidió de una manera hermosa y muy generoso con María Oneto, pero con María Oneto ya teníamos una amistad, ya habíamos trabajado juntos. Perfecto. Pasando a otra figura importante en tu carrera, es Gonzalo de María. Sí, amigo de toda la vida. Gonzalo de María, vi que él es dramaturgo y escribió 2 obras, las que rescaté, pero entiendo que trabajaste con más obras de él, que es El acto gratuito por un lado, y por otro lado es El Sátiro. El Sátiro, El pequeño circo de los hermanos Suárez, 40 días, 40 noches. ¿Cómo se conocieron? Él, en la primera vez que trabajó en el Teatro San Martín, que fue una obra de González Castillo y Federico Mertens, El pobre hombre, no, o de González Castillo nada más era la obra, creo, él hacía la música de la obra, porque laburaba con Elena Tritec. Elena Tritec ya había dirigido de él Nenucha y La jabonería de Vieites, y lo puso como músico original de la obra, y además y bueno, ahí nos hicimos amigos, y nos hemos acompañado todos estos años. Ahí yo tenía 21 años, no sé cuánto, o 22, ponele, y desde ese momento nos acompañamos, y siempre las obras que dirijo, las que laburo, viene a los ensayos, y yo con sus montajes también. Somos amigos y somos compañeros, y bueno, tuve la suerte también de dirigir muchas de sus obras. Amistad, compañerismo, acompañamiento, es de los mejores dramaturgos que nosotros tenemos en nuestro país, y una gran persona también. Perfecto. Y yendo a una elección personal, conversando sobre los papeles, ¿cuál es el papel que vos considerás que fue el más importante o el que más te marcó, y por qué? Todos, de alguna manera, todos en algún momento, pero el que estoy haciendo ahora, el de Muerde, es el desafío más grande de mi vida en teatro como actor, tanto emocional, vocal, físicamente. Es un compromiso gigante, la responsabilidad además de estar solo en el escenario, lo que eso implica. Y todo lo que me está abriendo, la cantidad de viajes, es buenísimo lo que está pasando con Muerde y con este René. Y también soltar algo ahí que estaba pidiendo a gritos mi actor con respecto a la composición, porque a mí me gusta mucho la composición. Poder ser otro desde el juego
y también desde la manera de hablar, el cuerpo, hay algo en eso que a mí me gusta como desafío. Entiendo que muchos otros, por ahí con un arco más pequeño, les va muy bien, pero yo a veces me aburro con eso. Entonces me gustan esos saltos vacíos que a veces me sale mal y en este caso parece que salió muy bien. Después de más de 100 obras que tengo como actor y director, es la primera vez que me premian por teatro. Y no creo que lo haya hecho tan mal antes. Muchas veces creo que también hay algo de prejuicio cuando empezás a hacer telo, empezás a hacer algo más conocido y jode un poco ese prejuicio que tienen sobre vos. Che, yo sigo haciendo teatro, sigo como... Pero bueno, por suerte las cosas llegan y es muy auspicioso. Lo que está pasando con Muerde es algo hermoso. Perfecto. Vamos a conversar sobre el Muerde más adelante. Dale. Quería consultarte algo más específico, dado que vos ya comentaste este pasaje entre teatro comercial, el teatro oficial, el teatro on-off. Quería consultarte cuál es, desde el escenario, la relación que vos estableces con las audiencias en cada circuito particular. ¿Vos ves diferencias en particular a la hora de estar en el escenario del Maipo o estar en el escenario de San Martín? Mira, hay un público de teatro que va a ver todo, que va a ver todo y que muchas veces a mí me acompañan en todas las propuestas. Después hay otro que por ahí ni sabe que existe el teatro alternativo y muchas veces llega, como te decía antes, porque va a ver este actor conocido. Y el teatro oficial por ahí tiene la posibilidad de tener algo enorme a nivel producción, pero con una entrada más barata, porque obviamente salen los impuestos de todos y está bien que sea así. Por ahí en el teatro comercial el público está más predispuesto a que va al entretenimiento. Sí. Entonces hay algo ahí de la convención, che, vamos al teatro a divertirnos, pago la entrada para reírme, y hay algo que está ahí, que igual en estos tiempos te lo tenés que ganar porque la risa no es fácil. Y yo transité muchas comedias y varias de ellas muy, muy exitosas, y a mí me da mucha alegría que el teatro funcione y me encanta el género de la comedia. Pero hay algo en la curiosidad del que va a las márgenes, del que va a un teatro que no es tan cómodo, que se va a sentar en una gradita, en una sillita un poco rota, o que tiene que estar más apretujado, que hace ese movimiento. No es que respete menos al resto, pero lo quiere un poco más. Claro. Porque si este está haciendo un movimiento, está buscando que le pasen otras cosas. Y me encanta. Igual yo agradezco todas las funciones, a cada uno en particular que hicieron el movimiento de ir al teatro, porque el teatro es eso, también lo digo mucho, pero es un ritual misterioso, mágico, maravilloso, que no tiene una explicación lógica de cómo tanta gente, sea mucha o poca, que no se conoce un día determinado, a una hora determinada, se juntan a ser cómplices de lo que estamos contando en el escenario, de una mentira, de un cuento. Y es algo también, me parece casi como una necesidad también de volverse niño un poco, de conectar con el mismo juego que nosotros tenemos como oficio y encima nos pagan por eso, ¿viste? Igual. Sí, en particular es esa cuestión de, ¿cómo decirlo?, de lo inefable, de lo que no se puede expresar, compararse en el teatro. Cierra mucho esto. Está vivo y es presente puro. El teatro es presente puro. El cine, la tele tiene otra complejidad y otro tipo de entrenamiento y otras cosas que tenés que tener en cuenta, en cómo pararte, en la luz, las cámaras, cómo laburar para cada tipo de cuadro, que no se trabaja de la misma manera. Pero el teatro está vivo ahí. Sí. Sí. Yendo a un tercer bloque de la entrevista, quería consultarte en particular que ahora mismo en cine estás estrenando una película que ya se estrenó hace poquito, que si no me equivoco se llama Mensaje en una botella, de Gabriel Neggi, y según tengo entendido que integró un gran elenco con Luis Alberto Pilato, Rafael Spregelburg. Quería consultarte cómo fue el proceso de rodaje, que entiendo que se hizo en Mendoza. Parte en Mendoza y parte acá. No, buenísimo, una película muy divertida.
Gabriel es un tipo muy lúdico y muy, muy inteligente. Vi sus laburos anteriores y siempre tiene una propuesta muy personal de cómo contar las cosas y a mí me encanta. Y después ser cómplices de esta locura que él quiere contar. Creo que pegamos afinidad de entrada y laburé muy fácil. Yo creo que, salvo una escena que había una cuestión técnica que había que repetir, casi no hubo retoma de las cosas que hice. Veía que otros compañeros, porque además es un tipo muy riguroso y hasta que no está lo ideal que él quiere, repite y repite y repite, pero nosotros fluimos muy, muy bien. Y es eso también, es contar un mismo rol, pero como la historia va cambiando, porque básicamente se dice que en el año que está la cosecha del vino, de la botella del vino, quedó ese año guardado. Entonces hay unos mensajes que ella se manda a la protagonista Luisana, divina compañera también, que hace que modifiquen el pasado, o sea, manda mensajes y al modificar el pasado también se modifica el futuro. Entonces somos 4 ahí que somos pretendientes o ex o futuros o estamos con ella, depende de las combinaciones que ella hace. Y entonces es tener un mismo vínculo pero en distintos estadios porque se va modificando. Fue muy divertido hacerlo y después sí, todo el viaje a Mendoza fue precioso y siempre en Mendoza te miman y los ratos libres que haces alguna cata y ese paisaje, amo ir a Mendoza. Sí, tiene un encanto muy particular Mendoza. Sí. Y ahora pasando al teatro, actualmente estuvimos conversando sobre Subacuática y sobre Muerde y quería consultarte cuál es el desafío de lanzarse un unipersonal que ya en parte me lo adelantaste en Muerde y el desafío de volver a dirigir una obra que ya se estrenó, que es Subacuática el año pasado. Sí. Volver ahora con... Bueno, lo de Muerde algunas veces me tentaron para hacer unipersonales antes, no me animaba muchas de las veces y otras veces no me interesaba lo que tenía para contar, pero esta historia me conmovió por completo. Yo estaba filmando Adiós Madrid, una película que rodé en Madrid de Diego Gorsini, que se va a estrenar en agosto en Argentina. Me mandó el texto. Yo a Francisco también lo conozco de andamio, Francisco Lumerman. No habíamos trabajado nunca, pero veía sus laburos, él veía los míos. Cariño, pero sin ser amigos. Y admiración. Y me pasó el material y dije, esto es lo que quiero hacer. Y me animé. Y acá estamos. Y fue todo muy, muy natural cómo se armó el proceso y cómo se sumó Ricardo Sica, el iluminador. Gran compañero de viaje, estoy haciendo toda la gira con él, o su asistente Diego Becker, tipo muy talentoso también, y todo se fue dando muy natural. Y después con respecto a Subacuática, Fernanda Ribéis, que es la codirectora, que es directora de cine, nunca había hecho teatro, me hace leer la novela de Melina Pogorelsky, me conmovió un montón también. Digo, hagamos la película, me dice, no, la quiero hacer en teatro. ¿En teatro? Sí, quiero que me ayudes con esto. Y ahí estuvimos como un año piloteando cosas y cómo hacemos que se siente el agua, bueno, con proyecciones y los colgamos con arneses y ponemos unos bancos con ruedas y bueno, 1000 cosas. Y a mí se me vino el recuerdo de la pileta del Sútar, que es donde lo estrenamos el año pasado, y dije, mira, hay una pileta que tiene una grada, es como un teatro, pero no hay escenario, hay agua. Tenemos que hacerla en el agua. ¿Cómo? No sé qué. Y ahí fue que nos volvimos en dirección a adaptar la obra con la autora para que suceda en la pileta, porque muchos pasajes tienen que ver con eso. Y armamos esta experiencia enorme. Y ahora este año se sumó Club Media, renovamos elenco porque hay actores que ya estaban contratados para otras cosas. Y está buenísimo. Bueno, vos la viste. Sí. Una experiencia única donde los actores, siempre aclaro que no es como Flavio Mendoza, que es una obra más física, acrobática. Acá son actores que hablan y viven situaciones en la pileta y sí, están adentro de la piscina y nadan también. Y se vuelve algo particular desde que entras a la sala, el olor a cloro, te puedes llegar a salpicar si estás cerca, lo que pasa, y es una experiencia inmersiva. Sí. Y está muy bien. Y ahí Ricardo Sica también en las luces. Y bueno, nuestro músico hizo un trabajo
increíble. Y bueno, también compartir la codirección, que es algo que hice pocas veces, pero en este caso también hay mucho audiovisual en la obra. Y fue un lindo proceso, y los actores están increíbles. Me encanta la entrega que tienen y es precioso lo que ocurre con el espectador, ¿viste? Gente que llora y que se ríe y que están ahí, que de golpe yo sé que por ahí son experiencias que tardás en acomodarte, pero los 10 minutos todo fluye y es hermoso. Es hermoso ahora. Porque no es un ámbito cómodo. No es cómodo, pero a la vez... Pero después hay algo ahí que te gana la propuesta. Sí. A mí me encanta parte de la iluminación, cómo el reflejo del agua se proyectaba a la par del proyector. Todo, donde mires, donde escuches, y hay cosas que por ahí están, porque están más lejos y se escuchan menos, y otras las tenés en primer plano, pero es lo que pasa en un ámbito así. Tampoco quisimos radicalizar la propuesta para que sea todo perfecto, porque se volvería querer hacer un teatro en un lugar que no lo es. No. Entonces parte de esa tensión de qué está sucediendo y ver cosas a lo lejos es como si vos fueses espectador en el lugar que estás de la pileta. Claro, ¿No? claro. Es así. Bueno, es como justamente el espectador justamente ubicándose. Y bueno, de vuelta, el hecho de tener una perspectiva particular para ver la obra y de vuelta, como que a veces acompaña en la comprensión de la obra. Y en particular a mí me llamó mucho la atención de esto, de vuelta, ver a Juana Viale o ver al elenco sumergirse, zambullirse y que de vuelta se paren sobre la tarima, hagan el diálogo, el monólogo, vuelvan. Como que, sí, bueno, con Juana ya trabajé otras veces. Justo las 3 veces que trabajé con Juana fue con Joaquín Bertol también, que se llevan muy bien. Y las 3 veces fue con Agua. Se llama 40 días, 40 noches, que te habla de un diluvio hoy, una obra de Gonzalo de María. Después El Ardor, que ella se sumó y tenía mucho que ver con el agua y un ardor profundo que no se calma con agua. Y está literalmente dentro del agua. También Juana es un ser muy lúdico. Y es una apasionada del teatro y está haciendo un trabajo hermoso, como todo el elenco, tanto Naigada, Maricel Santín, que es la primera camada de la obra, y Joaco, que es un compañero de un montón de aventuras. A Joaco lo dirigí en un montón de obras. Y contento. Y además, en particular, Joaco tiene algo de líder deportivo, ¿viste? Y está buenísimo tenerlo en un equipo. Es arquero de hockey, fue arquero de la selección argentina, jugó en un montón de países, un tipo muy crack que tiene esta cosa del equipo, de tirar para adelante, y eso es muy contagioso, y después para la obra le viene muy bien, porque además es un chabón que con el deporte es buenísimo, entonces lo tiene recontra incorporado. Lo de la pileta es también su hábitat, y para Juana también lo es una mina de agua. Es muy lindo lo que ocurre. Y parte del agua como un actor más, o una actriz más, para que sea como... Sí, el ámbito se vuelve protagonista también. Sí, bueno. Y para cerrar esta conversación en particular, y en el marco de este Día Nacional del Actor y de la Actriz, Luciano, quería consultarte si tenías algún comentario o reflexión final. Hablemos un poco sobre esta responsabilidad del actor, también hablemos sobre esta cuestión de lo inefable del teatro o esta cuestión mística que lo encierra, y quería consultarte si tenías como una observación. No, qué sé yo, a mí, viste, creo que lo demuestro con los hechos. Pero un poco ahí está, viste, son tiempos muy complejos. Vivir de este oficio es algo complicado, pero no imposible. Creo en el poder de la autogestión, que es básicamente lo que me trajo hasta acá. Tener una idea, pelearla, juntarte, armar equipo. La salida es colectiva. Por más que yo esté solo en Muerde, tengo un equipo. Y creo que ahí está un poco la pista de este momento. Se ningunea mucho nuestro oficio, y más en estos tiempos, y hay que salir a defenderlo con acción. Más allá de las realidades que cada uno tenga, no nos tienen que ganar. Pero no lo digo solo por una cuestión de gobierno actual, digo, todos los tiempos.
Mirá, yo vengo girando desde los 25 años en festivales internacionales de teatro o de cine, o tuve la suerte de laburar mucho fuera. Y cada vez que me hacen una nota, la pregunta es ¿cómo es hacer cine en crisis? ¿Cómo es hacer teatro en crisis? Y siempre estamos en crisis en Argentina. Pero siempre nos juntamos y hacemos, y por suerte el público también. Debe ser uno de los lugares del mundo que más teatro hay, y que en cualquier lugar puede haber teatro. Y eso tiene que ver con la capacidad que tienen nuestros teatristas de seguir haciendo y dándolo todo. Por más que nos atraviesen las tristezas, y eso es un momento de hay que redoblar la apuesta, ¿viste? Y salir también a buscar esos nuevos públicos, porque todo tiende a guardarte, a agarrar el telefonito, a mirar la aplicación que vos tengas o lo que sea, y quedarte para adentro, ¿no? Porque salir a la calle, ir al teatro, abre la cabeza, te hace pensar, te modifica el punto de vista, o al menos te lo replanteás, y es peligroso. Sí. Hay que tomar riesgo para ir al teatro. Sí, es así, pero vale la pena. Así que bueno, Luciano, muchísimas gracias No, gracias a ustedes, por favor. por el espacio.